Por decisión de la justicia y con el aval del Poder Ejecutivo, el Comando Unificado hace varios meses ya irrumpió en un desalojo violento en la comunidad Lafken Winculmapu, próxima ahí a Villa Mascardi, en el ingreso a Bariloche, y corrió a la comunidad que también sufrió la muerte, el asesinato de Rafael Nahuel en un operativo durante el gobierno anterior bajo la conducción de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Después de este episodio no había otro camino que una mesa de diálogo si no se quería escalar con la violencia y el conflicto que ya está bastante tensa en ese aspecto. Ayer era el último día para lograr este acuerdo que finalmente se terminó lubricando, firmando entre el gobierno nacional y la comunidad de Lafken Winculmapu. Tenemos el documento que en resumen permite el retorno de la Machi al territorio, el emplazamiento del REU. Ahora nos contará mejor el entrevistado que tenemos para hablar del tema. Por su parte, las comunidades aceptaron la reubicación en terrenos aledaños ahí a la zona, lo cual es una resolución política, un conflicto político, ¿no? Que no tenía otro camino de resolución más que este. Queremos preguntarle a Mauro Millán, primero agradecerle este contacto y este tiempo que se toma para charlar con nosotros, como es habitual. Lonco de la comunidad Pijama Huiza, ¿cómo valora este acuerdo, teniendo en cuenta y mencionando siempre que todavía están detenidas las mujeres, hasta donde sabemos, estas 4 mujeres que continúan detenidas, ¿no? Mauro, buen día, acá Fabricio, ¿cómo va? Madi, compuche, Fabricio, Madi, Pichicharián, Mapón, Gomotén. Saludo brevemente en mi idioma. Primero, la mesa no fue convocada por los Lafken Winculmapu. La mesa fue integrada por varias comunidades, desde comunidades pertenecientes a la provincia de Neuquén, sí, Río Negro y Chubut. O sea, es una representación muy importante de la expresión mapuche en esta parte denominada Argentina, ¿sí? O sea, perdón Mauro, te interrumpo entonces para corregirme. Es un acuerdo entre el gobierno y comunidades mapuche tehuelche, entonces. Y el pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche. Caso, el pueblo mapuche, porque es una representación importantísima de que comunidades de Neuquén, Río Negro y Chubut nos hallamos autoconvocados en Chaúl y salimos a tener un proceso de discusión política con este gobierno. Bien. Eso por un lado. Sí. Por el otro, casi 8 meses que las Pulanguien, 4 mujeres mapuches, niñas y niños, están cumpliendo una condena sin ser enjuiciadas. Eso es un delito gravísimo. Tremendo lo que está ocurriendo. Todos los derechos de la niñez, de la mujer, de los pueblos indígenas, todos se están violando sistemáticamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nos sentamos a discutir prácticamente con nuestros bienes como rehenes, ¿sí? O sea, claro, nos sentamos a discutir en una desigualdad total con el gobierno. Sin embargo, propiciamos la palabra. Por eso que viajamos, nos entrevistamos con el presidente hace unos cuantos meses atrás, y pensábamos que la resolución iba a ser un poco más expeditiva, pero sin embargo se fue dilatando hasta el día de ayer, que después de 3 veces que cambiaron la fecha de esta reunión, sí, se termina concretando. Se termina concretando y a su vez en estos últimos días generamos alianzas muy importantes con diferentes sectores de la sociedad. Eso para que la gente vaya sabiendo cómo es esto también, sí, de cómo conseguir alianzas para presionar a los sectores que se deben presionar. El tema es que ayer nos sentamos y parecía que todo se iba al abismo, porque lo que planteaba Parques, a través del presidente de Parques, el abogado Granato, parecía que todo se iba realmente al abismo. Y ahí es cuando nosotros intervenimos con contundencia, todos los que participamos, todas las autoridades que estábamos ahí del pueblo mapuche, más la mesa de resguardo que fuimos creando, que entre ellas está integrada por Teresa Esquivel, Nora Cortiña y mucha gente más, ¿no? Vinculada a los derechos humanos, que inclusive lo retan a este hombre. Lo retaron, te tiene que retar Nora Cortiña y Teresa Esquivel, ¿no? Y digo esto porque la mayoría de estos funcionarios pertenecen a la cámpora, a la expresión más, entre comillas, más izquierdosa del kirchnerismo. Y no podíamos creer que estaba planteando algo que era un mamarracho por donde lo mire.
porque no había argumento para que se siga dilatando. Lo que demandamos fue que se tenía que firmar ese acuerdo para que ese acuerdo firmado de restitución de Rehue a la Machi Betiana Colván y su familia y sus ayudantas, que el compromiso es construir 3 viviendas, incida en un artículo del reformado Código Penal, que es el artículo 34, para que el juez considere de que hay un proceso de diálogo, entonces pausaría la causa o dejaría sin efecto en todo caso la causa y tendrían que quedar liberadas prontamente. Bueno. Ese punto también me interesa para limpiar la información un poco, pero seguí, te escucho atento, Mauro. Entonces pusimos plazos, sí. O sea, está todo bien, uno puede ponerse totalmente de acuerdo. La cuestión que en esos acuerdos, que es un tira y afloje de ambos lados, sí, hay transición, ¿no? Porque una cosa es que te otorguen el derecho y la restitución de un Rehue, pero no es que eso es automáticamente, claro, porque la justicia interviene, porque interviene también toda la burocracia estatal y los organismos que están participando, que es el Ministerio de Seguridad, el IRAI, sí, sí, Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer, etcétera, homologar todo, claro, ¿no? Firma. Bueno, el tema es que pusimos plazos por la necesidad urgente de liberación de las Pulanguien, porque ya no da para más. Esto se tensó a un grado tal que inclusive hay gente que está atravesando situación de enfermedad, mucha enfermedad, desde, no sé, neumonía, están hacinadas las Pulanguien ahí en ese lugar con sus hijas e hijos. Entonces, bueno, qué tremendo. Todo eso finalmente se materializó. Hay un plazo, pensamos que entre 1 semana y 10 días ya tendrían que estar libres las Languien, siempre y cuando el juez, una parte, porque hay 2 instancias en la justicia, pero en una de ellas el juez considere que está en proceso de diálogo, considere no, porque hay evidencia y va a haber hay un acta de acuerdo, claro, y que dé lugar al artículo 34 y las libere a las Languien. Claro, ¿sí? Perdón, me meto un cacho, Mauro, esto, viste, vos lo decís porque la justicia después puede hacer lo que se le canta, hace absolutamente lo que se le canta a la justicia en Argentina. Exactamente, pero bueno, el juez está determinado no iniciar la causa esperando la resolución de la mesa, o sea, a buen entendedor, pocas palabras, ¿para qué vas a esperar si después te vas a pasar el acuerdo quién sabe por dónde? Sí, o sea, se supone que sí. Se supone, ¿no? Porque sí, si no ya estaríamos, sería un... Bueno, se supone que está esperando el resultado, ¿para qué? O sea, para intervenir y darle lugar a este artículo. Sin embargo, nosotros determinamos plazos, porque tampoco vamos a esperar perpetuamente que se materialice todo esto. Dimos plazo para seguir priorizando la palabra y la voluntad que hubo de ambas partes de llegar a este acuerdo. Entonces estamos atentas de que se cumpla en un plazo de 1 semana, 10 días, y que todo esto finalmente termine con la restitución. Pero ahí no finaliza este asunto, porque hay grupos de empresarios, de los denominados vecinos, que a la derecha le encanta hablar de ese concepto, ¿no? Los vecinos, la gente, como si estuviesen hablando realmente de la gente, están hablando de empresarios. Sí, tal cual. En vecinos se esconde el verdadero interés de la gente que vive ahí, ¿no? Sí, los vecinos, la gente, como decía Mirta Legrand, la gente. Sí. Claro, como entonces, si esos son gente, los demás no, digamos, ¿no? Como... Todos nosotros realmente nos entramos dentro de la categoría de gente. Tal cual. Bueno, la cuestión es que hay un grupo denominado Consenso Bariloche, que nuclea a lo peor de la gente, a sectores que son supremacistas, racistas, empresario inmobiliario, y que incluye partidos políticos y el propio aparato judicial, sí, están apresto a avanzar sobre el lugar, porque hace poquito hubo un sabotaje en un lugar que está militarizado, porque si yo o cualquier mapuche quiere ir a entrar al lugar, te sacan gaseado, como nos ha pasado, o te disparan. Sí. Con bala de goma, suponemos que son balas de goma, porque nos ha pasado. Sin embargo... Perdón, Mauro, vos decís eso porque está emplazado allí en la entrada a la comunidad el Comando Unificado. El Comando Unificado formado por Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, Policía de la Provincia, falta la NASA y ya están todos. La cuestión es que fueron y sabotearon, hicieron un sabotaje del Rehue, lo pintaron de verde,
de verde flúor. Entonces, ahí estaba el Ministerio de Seguridad también representado por funcionarios en esta discusión, y le dijimos, ¿quién es el responsable? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a dar explicaciones de lo que pasó? ¿O es el mismo Comando Unificado que cometió este sabotaje? Por supuesto que lo niegan. El tema es claro, vos decís, ¿quién se hace cargo del operativo violento, de la detención durante todo este tiempo de las mujeres? Que eso es lo más repudiable de todo, ¿no? En Argentina, donde no va preso casi nadie, mujeres en edad de lactancia, sin condena y sin juicio, están presas por las dudas de una manera escandalosa, ¿no? Y ahí quien aprueba la prisión es quien debería dar las explicaciones, ¿no? Supongo que la justicia, o ustedes quién entienden, Mauro. Nosotros creemos que realmente que las Languien estén en esta situación es responsabilidad del gobierno. Es responsabilidad, ellos pueden adjudicar esto a la justicia, pero no, la justicia no es independiente. Es independiente cuando le conviene al poder político, cuando no le conviene, bueno, sabemos cómo funciona esto. Sí. Sabemos que hay una maraña de complicidades. Entonces, lo que estamos planteando es que si este acuerdo tiene que brindar finalmente su resultado, tiene que materializarse en una semana, en 10 días. Tienen que estar en libertad. Sabemos que las Languien priorizaron el REWE, ¿sí? Pero nosotros necesitamos verlas libres. No solo eso, sino también la gente que está en situación de clandestinidad, que no se puede poner a derechos, que no hay garantías, porque recordemos la gente que hay los varones, los sí, están en clandestinidad, y inclusive algunas Languienes también están siendo buscados por el aparato judicial. Pero eso no queremos que se perpetúe, queremos que haya un proceso justo, un proceso limpio, ¿sí? De parte de la justicia, de este aparato judicial. Es muy difícil, ¿no? Es como que parezco bueno, ingenuo frente a lo que estamos viviendo, pero sin embargo la situación de la clandestinidad es muy complicada, ¿no? Muy difícil, el desmembramiento de las familias, las enfermedades, despojado de su territorio. Tremendo. Queremos que empiece a terminar todo eso. Y la verdad que viene un panorama tremendo también, ¿no? Se viene un panorama para este país, para todas las luchas sociales difíciles. Sí, Mauro, ahora voy ahí, porque me interesa también, pero quiero hacer un punto en lo que vos señalás. Me parece interesante compartir a la audiencia que por ahí no está al tanto, porque después de las detenciones que se produjeron y algunas liberaciones tras el traslado y todo ese manoseo nauseabundo que se hizo de las mujeres cuando se desalojó a la comunidad Lascuen Mapu, se libraron detenciones para con los compañeros y de estas mujeres, justamente quienes se han pasado a la clandestinidad, digamos, para que no sean agarrados y que sufran todo este tipo de atropellos también, ¿no? A esto te estás refiriendo vos. Sí, exactamente a eso. Bien. ¿Y el acuerdo contempla también esa parte? El acuerdo debería contemplar, el acuerdo tiene que contemplarlo, porque no solo por las Pulanguien que están detenidas, sino también por la situación que está atravesando la comunidad íntegramente hablando, ¿no? El impacto que han tenido es inclusive irreversible para claro, el impacto psicológico, emocional que han sufrido principalmente los más pequeños. Eso es muy doloroso, muy doloroso. Vos fíjate esto, una de las niñas, de las bebés, que hoy tiene entre 7 meses y va a cumplir 8, nació en cautiverio. Su mamá la parió en cautiverio. Todavía, durante su corta existencia en esta Mapu, no ha podido percibir qué es caminar en libertad con su mamá en la calle o en el territorio, en la comunidad. Está todavía prisionera. Nació en cautiverio y sigue en cautiverio. Qué locura, qué bronca, ¿no? Qué bronca. Pues eso la verdad que da mucha bronca porque no se tuvo absolutamente ningún decoro, ninguna sensibilidad, además de todo, ¿no? A nosotros de acá nos da mucha bronca. Venimos cubriendo como tema casi a diario, y ver todo lo que pasó ahí es nauseabundo, la verdad. Y sobre todo la víctima, como vos decís, del impacto en los niños y las niñas. ¿Cuánto tiene ya esta chiquita? Tiene justamente el tiempo
Claro. Que están encarceladas, porque nació en cautiverio a los pocos días de la gran represión. La Languín-Romina parió en situación de cautiverio y se mantiene en esa situación. O por otro lado están atravesando una neumonía. Todo tiene que ver con la depresión. Claro. Bueno, uno por ahí no lo puede ver porque todavía uno libremente puede andar, pero cuando te privan de tu libertad sin juicio en un delito que no implica la cárcel, que es el delito por usurpación. Imagínense todos los barrios de las ciudades que mucha gente lamentablemente porque no hay políticas de acceso al terreno, ocupan los terrenos. Imagínense si todos irían presos por ese delito. No solo presos, sino presos preventivamente, Mauro. Preventivamente, sin juicio. O sea, serían Claro. miles, cientos de miles, pero bueno, solo le está pasando al pueblo mapuche. Y por otro lado, esto es importante decirlo también, somos los únicos que estamos interpelando, denunciando la presencia de países que en nuestra vida se nos imaginó que iban a quedarse con ríos, bosques, como Emiratos Árabes, como Qatar, bueno, Inglaterra ni hablar, Italia. Todos esos países se están quedando con el territorio de la Patagonia, y estos grupos fascistas, racistas, supremacistas salen a hablar de la soberanía. Claro. Es como una ironía absoluta, es una ironía absoluta. Están escuchando a Mauro Millanes, el lonco de la comunidad Pillán Mahuisa, quien también participó de la mesa de diálogo contra otras comunidades de Chubut, de Río Negro y de Neuquén. Es un acuerdo histórico. Supongamos, Mauro, que se efectiviza como prometieron. Vamos a resumir y a simplificar las palabras. ¿Es un acuerdo histórico? A ver, tiene el carácter de histórico porque es una esperanza de que el Estado no siga echando mano al Código Penal para resolver la demanda de los pueblos indígenas. Claro. Porque nosotros no estamos demandando un aumento salarial, no estamos demandando fuentes laborales, no digo que sean mínimos todo esto que estoy hablando, que nadie se ofenda. No. Estoy diciendo de que somos un pueblo que existía antes que se conformara este Estado, que llevamos 150 años de conflicto con un Estado que nos invadió, que nos arrió a los campos de concentración, que violó a nuestras mujeres, que nos hizo desaparecer. De eso estamos hablando. Por más que la narrativa del Estado sea una narrativa blanca y impecable, nos pasó eso, y demandamos derechos a nuestro territorio, retornar a nuestro territorio, y ojalá que nos sigan echando mano al Código Penal, decía, y que esta situación de conflicto que tiene el Estado empiece a resolverse a través de la discusión política. Claro. Eso me parece lo más destacable, ¿no? Cuando en algún momento eso peligraba, y si eso peligraba, después que no sé qué hay, una guerra civil, una barbarie, no sé. Sí, no sé si una guerra civil, pero sí, claramente nosotros dijimos y expresamos de que es irrenunciable este lugar de la Machi, claro. el Rehue, porque saben que el tema de la Machi tendría que haber sido un hecho común y corriente en nuestras vidas, en nuestra cultura. No es que nació un Buda, un hecho extraordinario. Tendría que haber sido un hecho común y corriente, cada comunidad con su Machi, cada comunidad con su lonco, con su pian, con su cultura. Pero eso no pudo ser, no porque nosotros lo decidimos como mapuche tehuelche. Sí. Fue el Estado que truncó esa posibilidad. Y hoy, claro, que tenemos la capacidad para diagnosticar qué le pasa a nuestra gente, aparece la figura de la Machi. Entonces la cuidamos, ojalá que de aquí a muchos años se vuelva a ser un hecho común y corriente, que la medicina del pueblo mapuche también aporte para el resto de la sociedad. De eso claro. Estamos hablando. Claro. Pero cuando cae en boca de sicarios como la Nata, de sicarios como los que conforman Infobae, Clarín, la narrativa se tergiversa y termina siendo una caricatura. Sí, exactamente. ¿Cómo has atravesado todo esto, o cómo analizás, Mauro, todo esto, ya que lo mencionaste, esta disputa cultural, ¿no? Desde el relato, ¿no? En donde se cambia el foco y se pelea por ese foco para que quien le interesa o mire este tema diga, pero viste, están en un terreno los mapuches frente al lago, ¿no? Los usurpan, son vagos, no son mapuches. Todo eso se instaló como previa a después
ese desalojo que continúa con el Comando Unificado emplazado aún hoy, ¿no? Ese discurso racista en los medios de comunicación, en la clase de dirigente, en acciones posteriores, por ejemplo, lo de la legislatura de Mendoza. Digo, son pasos para atrás, ¿no? Por eso es importante este acuerdo, digamos. Sí, vos fíjate que ayer le preguntaba al presidente del parque, ¿por qué ni vos, ni yo, ni quien está escuchando la radio tenemos acceso a la información? Porque mi pregunta es, ¿por qué hay tantos privados en parques nacionales? Porque está Frutos, que es un referente de Patricia Bullrich, ¿cómo llegó a quedarse con esas tierras? O sea, cuestionan una pequeña comunidad, pero no, el resto, ¿por qué? A ver, ustedes tienen información como medio de comunicación, le manda el gobierno, parques, el viaje, le mandan cómo progresivamente las tierras que no pueden ser vendidas porque tienen mucha reglamentación, algunas están cerca de fronteras, pero ¿por qué? ¿Quién da la explicación? Pero no explica nadie nada. No explica nadie. Entonces, claramente, cuando salen a interpelarlo, es porque tienen la necesidad de ocultar la verdadera discusión, que es el gran negocio millonario, inmobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, lamentablemente, seguimos luchando, lamentablemente no, es concientizando progresivamente, muy lentamente, pero con la esperanza de que los sectores no indígenas también van a hacer suyo esta lucha, porque hay un principio ideológico en el pueblo mapuche que atraviesa todas las expresiones, ¿no?, que es defender el territorio. Parece una obviedad cuando uno dice defendemos el agua porque el agua es lo más importante. Es una obviedad, pero hay que decirlo, lamentablemente, ¿no? Cuando propicia la minería, el fracking, es el agua que van a tomar las futuras generaciones. Y vamos a pelear, ojalá que empecemos a sumar alianzas y que esta idea de construir una sociedad autónoma tenga realmente un horizonte, que podamos fortalecer esos lazos de unión y unidad. Mucha corrupción, se ha hablado desde la génesis de este Estado. Tenemos que poner el límite. Sí, totalmente, Mauro. Siempre es un gusto escucharte porque nos metés mucha claridad y diferentes ángulos para analizar esta situación. Te quiero hacer las dos últimas cortitas, pues ya te robé mucho tiempo y has dicho ya demasiado para analizar. Primero, preguntarte quiénes desde las autoridades nacionales participaron de la reunión, si te gustaría mencionar. Bueno, no hice listado de nombres, pero te puedo... No, bueno, digo, los que a vos te parece más destacable, viste, que vos decís, mirá quién está, bueno, está este, está el otro. Estuvo el Ministerio de Seguridad, bien, ¿no?, representado por una coordinadora de este ministerio. Estuvo también Parques Nacionales, con la presencia del abogado Granato. Estuvo el Ministerio de la Mujer, también representado por una funcionaria. Estuvo el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Marmoni. Estuvo Pietra Gala, de la Secretaría de Derechos Humanos. Estuvo bien representado de alguna manera las diferentes carteras que integraban hasta el día de... que siguen integrando esta mesa de diálogo por parte del Estado argentino. Te hago una consideración y te cierro cortita con la última. El otro día un compañero, fotógrafo, mostraba fotos del aeropuerto que tiene Joe Lewis acá en la costa atlántica, entre nuestra provincia Chubut, pero del lado de Río Negro, pegadito ahí a Playas Doradas. Y le llamaba la atención, o señalaba, me parece con muy buen tino, algo que es en opuesto a lo que yo vi cuando pasé por Mascardi ahora hace poquito, y tiene que ver con que ahí, en esa zona casi un terruño de Lewis privatizado, no hay ninguna bandera argentina, a diferencia de cuando vos pasás por la Ruta 40, por la zona de Villa Mascardi, ahí en la Lafken Winculmapu, ves un montón de banderas argentinas y solo en esa parte de la Ruta 40, lo cual es, para el que está atento, una burda demostración de chauvinismo, ¿no? de nacionalismo falso. Un patriotismo bien berreta de cuarta, ¿no? Sí, es un patriotismo, sí. Porque, a ver, yo particular, ahora hablo a título personal, porque entiendo que hay muchas expresiones en el mundo mapuche. Yo no interpelo la argentinidad del argentino, valga la redundancia, ni las festividades, ni las fechas. Lo que digo es, nosotros también tenemos una narrativa. Así como nosotros aceptamos
¿no? Todo lo que ha sucedido en este estado, que para mucha gente significa mucho, ¿no? Hitos importantes, muchas cuestiones que uno no se va a poner a interpelar, en mi caso, pero sí reacciono cuando hay intolerancia al escuchar nuestro propio relato, ¿no? Nuestra propia idiosincrasia histórica, cultural, filosófica, ideológica. Entonces, cuando hay estos grupos, existen estos grupos que salen a hacer esa berreteada de poner banderas, como si nosotros estuviésemos atentando contra el Estado argentino. Bueno, pero ese es el relato, ¿no? Ese es el relato, el falso relato. Claro. ¿Por qué no hacen lo mismo cuando aterriza un avión militar de Emiratos Árabes? Vaya a saber a qué. Entonces queda claramente la intención de estos grupos. Estos grupos quieren beneficiarse económicamente, fundamentalmente económicamente, y seguir manteniendo un poder que se le ha otorgado por beneficio del propio Estado. Entonces la gente tiene que darse cuenta, tiene que despertar de ese largo sueño. A veces es muy difícil, pero es necesario hacerlo. Qué frase esa, me gustó, ¿eh? Hay que despertarse de ese largo sueño de una vez, ¿no? Porque basta con esto de que los mapuches son chilenos y que, digo, hay un momento en que hay que madurar el debate, ¿no? Y realmente hacerlo con información y conocimiento. El chilenismo mapuche está absolutamente desbaratado por las propias ciencias sociales de este país. Abren con abogados, con antropólogos, bueno, con abogados también, antropólogos, arqueólogos. Claro. Si lo quieren debatir desde esa ciencia, yo lo debato no con la antropología o las ciencias sociales ubicas, yo lo debato con el testimonio de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela. Yo lo debato desde ahí. No, yo Mauro Millán, lonco de los Pillamahuiza, pero mucha gente por ahí que vive en la ciudad, que es mapuche, que ha perdido todo ese relato, ese nuchán, como decimos nosotros, hoy también se puede valer por la propia ciencia social de este Estado, ¿sí?, que refuta tajantemente este planteo del chilenismo mapuche. No existe mapuche chileno, existe el pueblo mapuche que posteriormente nos impusieron nacionalidades. ¿Es así? Sí. ¿Qué van a hacer? Exactamente. Bueno, Mauro, te agradezco este tiempo cortito. Quiero, si querés vos mencionar algo más como para resaltar algo de lo que hemos charlado. Es muy importante, porque yo escuchaba que era muy importante el tema del retorno de la Machi, ¿no? De Betiana. Yo lo que les pido a los pupeños y pulanguien y a las compañeras y compañeros que estén atentos, porque cuando se concrete, se materialice el retorno de la Machi al Rehue, tienen que venir a acompañar. Estén atentos a esa fecha. Tenemos que hacer un gran acompañamiento del retorno de la Machi al Rehue, y que sea un retorno colectivo, comunitario, y darnos por lo menos un instante de felicidad del pueblo. Abrazo enorme, Mauro. Abrazo y muchas gracias por la comunicación. Capeu Caliar. A vos, como siempre, por el detalle y el tiempo y la explicación. Mauro Millán, lonco de la comunidad Pillamahuiza, para ubicarlo, de los representantes de las comunidades de Chubut. También hubo de Río Negro y de Neuquén. Ellos no tienen problemas tanto como nosotros, que le buscamos la vuelta a ver si viene de acá o de allá. Ellos te dicen, sí, de la comunidad de Río Negro, Chubut y Neuquén. Ellos saben que eso para ellos no... o tiene una validez relativa, digamos. Pero si vos lo querés ubicar así, lo ubicás, ¿no? Entonces, mencionamos que Mauro es de acá, de Chubut. El conflicto se dio en territorio de la provincia de Río Negro y también participaron comunidades de Neuquén. El acuerdo, bien nos corrigió Mauro, es entonces entre el gobierno nacional y las comunidades mapuche, que en este caso se reunieron para atender lo que sucede en Villa Mascara. No fue un acuerdo entre el gobierno y la comunidad Lafken-Winculmapu. Me parece buena esa aclaración. Dijo que era un acuerdo histórico y que de concretarse, bueno, algo para celebrar hay entonces, ¿no? Como muestra que las partes están conformes, evidentemente, pues si lo firmaron, que el acuerdo político es el camino. Desde Obreros Unidos, 1201, Ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia.